A través de tu palabra, Señor, háblanos, instrúyenos. Que esta palabra, Señor, pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Captura nuestras mentes, captura nuestros corazones a la voz de tu palabra, maravilloso Dios. Toma el control de nuestras mentes, de nuestras vidas, Padre de la gloria, y háblanos. Tú que conoces los corazones, Señor. Te pido, Padre de la gloria, que tú uses mi vida para poder predicar tu palabra, Señor. Que no sean palabras humanas, sino que sea palabra tuya, maravilloso Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Vamos a meditar en lo que es este pensamiento de la palabra del Señor. Y quisiera, hermanos, de que pensáramos en este momento en que nuestra vida es necesario que dependa absolutamente de la misericordia y de la bondad en Dios. Nosotros tenemos el gran privilegio de ser parte de la familia de Dios. Esa es la promesa de su palabra. De que nosotros antes, cuando andábamos en tinieblas y en oscuridad, andábamos alejados de Él. Pero el Señor, en su gran misericordia, envió a su amado Hijo a esta tierra para que viniese a cumplir una obra de redención en nosotros, para poder darle vida a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados, porque esa era la vida de nosotros antes sin Cristo Jesús. Estábamos muertos, alejados de Él, aunque teníamos una vida, pero realmente espiritualmente estábamos muertos, porque no podía ser posible que hubiese una relación con Dios, porque el Señor no se puede relacionar con el pecado. Y nosotros, bajo, hermanos, la maldición que heredamos, porque fue una herencia. El pecado que hoy hay en el ser humano ha sido una herencia por razones de la desobediencia. Entonces, al venir la desobediencia al hombre, cuando el primer hombre fue desobediente, entró el pecado y entró el alejamiento del Señor. Antes, cuando no había pecado, el Señor tenía comunión con el hombre. Amén. El Señor convivía con el hombre. El Señor pasaba tiempo con el hombre. Pero cuando llegó el pecado a la vida del hombre, hubo lo que es el alejamiento. Y a causa de todo eso, tuvo que venir Cristo Jesús. Amén. Para devolvernos lo que un día el pecado nos hizo perder. Y ahora hacernos parte de la familia del Señor. Amén. Amén. Eso es lo que quisiera que usted tuviese en claro. De que somos parte de la familia del Señor. Amén. Pero ahora, ser parte de la familia del Señor trae algunas consecuencias, de las cuales es necesario que nosotros estemos apercibidos, para que no lleguemos a la queja, o para que en un debido momento de tribulación, de problemas, pensemos en que el Señor no está cerca de nosotros, sino que el Señor es fiel. ¿Cuántos creen en la fidelidad de Dios? El Señor es fiel. Y aunque muchas veces tal vez pase por nuestra mente en que Él nos va a abandonar, el Señor nunca nos abandona. Se pueden ir todos y nos pueden dejar todo mundo, y todo mundo se puede alejar de nosotros, pero el Señor en ningún momento se aleja de nosotros. El Señor está ahí fiel con nosotros, pero muchas veces no lo vemos. En esta mañana quisiera hablar sobre dos cosas, sobre dos finales. Y no voy a hablar hoy del fin del mundo. No, vamos a dejar eso para otro día.
Pero hoy, basado en la lectura de la palabra del Señor que hemos leído, vamos a hablar en el final de los que no temen a Dios. Eso es una. El final de aquellas personas que no tienen ningún temor de Dios. Y la segunda sería también el final de los que le tienen un temor reverente a Dios. Amén. Que son dos finalidades diferentes. No todos veremos la gloria del Señor y no todos iremos para el cielo, sino que en esta tierra nosotros tenemos la gran oportunidad de que el Señor nos da en primer lugar la vida. Y en segundo lugar nos da la fuerza. Amén. Nos da la fortaleza. Si nosotros nos levantamos es porque el Señor nos da ese privilegio. Lo único es de que hay dos acciones diferentes. Hay de aquellos que reconocen que se levantaron por la misericordia del Señor. Y hay otro pensamiento que ni siquiera le dan la gloria al Señor. Ni siquiera pasa por su mente que aunque el Señor lo levantó y lo despertó y lo bendijo, no le dan la gloria al Señor. Pero el primer verso que leímos dice: no te impacientes a causa de los malignos. Y dice: no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Si nosotros podemos ver acá, es unas palabras de motivación al no perder la calma. Amén. Tenemos que tener, hermanos, algo bien en claro: que la vida del cristiano es una vida sufrida, una vida llena de dificultades. Por si algunos le han hecho creer de que venir al evangelio se terminaron los problemas, se terminaron las dificultades, se terminaron todas las cosas difíciles. No es así. Si un día nos hablan de esta manera, nos están engañando. Porque en realidad nosotros tenemos que tener bien en claro que nuestra dependencia es del Señor y que no dependemos de las cosas que este mundo pueda, hermanos, hacernos creer que puede ser la solución para nuestras vidas. Entonces, no con esto le quiero decir yo que usted no tenga sueños ni que tenga anhelos, pero sí que sobre todas las cosas esté el Señor. Amén. Que pongamos al Señor sobre todas las cosas. Pero el problema más grande de nosotros, y me incluyo también y me echo en cuenta, es que muchas veces dejamos al Señor en segundo lugar. Algunos en segundo lugar, otros en tercer lugar, otros en cuarto lugar. Pero todos, muchas veces como que no podemos ver de la manera en que debería de ser, en la necesidad que hay de poner al Señor encima de todas las cosas. Y cuando pongamos al Señor encima de todas las cosas, tenemos que tener en cuenta de que va a venir mucho sufrimiento. Van a venir muchos ataques. Amén. Y por eso es que dice: no te impacientes. Dice: no tengas envidia. ¿Por qué razón? Porque nuestra confianza, aquí se está refiriendo a que tal vez muchas veces nosotros vemos como la vida de aquellos que no tienen el temor del Señor son prosperados. ¿Usted lo ha visto? ¿Cómo prosperan? Dice: ¿cómo es que ellos
inician algo y suben y se elevan. Y lo tienen todo, no tienen necesidad de muchas cosas, tienen mejores privilegios, económicamente están mucho mejor que nosotros y como que eso viene muchas veces a poner a pensar a muchas personas. Y se preguntan, y tal vez más de alguna vez usted se ha preguntado, ¿por qué este que es malo es bendecido? ¿Y yo que soy bueno qué? Entonces como que se pregunta así, ¿por qué? ¿Por qué no yo? ¿Y por qué él? ¿Por qué esa injusticia? Pero si nosotros estudiásemos la palabra del Señor, nos daríamos cuenta que la final de ellos será distinta. No será una finalidad, se puede decir como anhelada, o una necesidad deseada, sino que el asunto está en que cuando la gente tiene muchas facilidades, tiende a pensar en que no tiene la necesidad del Dios de la gloria. Y ahí es lo que viene, hermanos, un día a causarles, hermanos, estragos en su vida o en la finalidad de su vida. Sigue diciendo el verso 2, dice, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Dice, serán cortados y todo lo que un día obtuvieron será secado como la hierba. Es necesario que entendamos nosotros que todo lo que nosotros alcancemos en esta tierra, si no sabemos pensar realmente en que todo lo que Dios puede darnos es darle la gloria al Señor. Y ese es el problema. Por eso es que a muchos de nosotros le pedimos al Señor y no nos da. Porque a la hora que si Él nos diese, lo primero que haríamos es alejarnos de Dios. Porque Dios conoce los corazones. Porque muchas veces nosotros, hay gente que busca al Señor por necesidad. Pero cuando ya no está la necesidad, ya no busca al Señor. O cuando está por enfermedad. Pero cuando ya no está en la enfermedad, ya no busca. Y hasta nosotros como cristianos muchas veces oramos fervientemente. Dicen, no, es que estoy en una semana de oración. Pero es porque tiene una necesidad. Ya cuando esa necesidad pasó, ya el problema terminó, la dificultad terminó, como que, no, ahora voy a orar cada 2 días y 5 minutos cada 2 días. Entonces cambia la cosa. Pero algo, hermanos, que yo quiero que usted tenga bien en claro es de que la finalidad de aquellos que no tienen temor del Señor será un fin de amargura, será un fin de dolor, será un fin de sufrimiento, será un fin el cual se van a lamentar de no haber aprovechado el tiempo buscando la justicia del Señor. Mas sin embargo, aquellos que buscan agradar a Dios, exaltar a Dios y buscan el refugio en el Señor, son, hermanos, aquellos que a la final serán exaltados y a la final verán la gloria del Señor y vendrá del sufrimiento al descanso. Pero aquellos que hoy se gozan, se regocijan, se enorgullecen por todo lo que tienen, que no le dan la gloria al Señor, a la final será una final de amargura y de dolor. Por eso es que acá sigue diciendo la palabra del Señor: confía en Jehová y haz el bien. Dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dice, deleítate a sí mismo
en Jehová. ¿En dónde es que tiene que estar el deleite nuestro? En Dios. No dice, hermanos, en buscar diligentemente el resolver o buscar el deleite en las cosas materiales, sino que la necesidad de que nosotros tengamos bien en claro que nuestro descanso y nuestro deleite tiene que estar en el Señor. Amén. Amén. Dice, hermanos, sigue diciendo el verso 4, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Eso tiene que ser nuestra vida cristiana. Confiar en el Señor. Confiar siempre en él. Tener la confianza absoluta en el Dios de la gloria. Y saben que me gustaría buscar en un libro de la palabra del Señor, y es, hermanos, en el libro de San Mateo, capítulo número 6. Si usted no lo quiere buscar, no lo busque. Yo lo voy a leer así bien rápido. Pero es el capítulo 6 y el versículo 25 dice: por tanto os digo, esto es a la iglesia, a los que tienen el temor del Señor, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Sigue diciendo el verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aquí nosotros podemos tener una explicación amplia con respecto a la confianza que es necesario que tengamos del Señor, de que el Señor es el que tiene el control de todas las cosas. Y por eso aquí en este salmo que hemos leído, vemos nosotros que nos hace ver la finalidad de aquellos que rigen su vida en el temor a Dios, y la finalidad de aquellos que andan en este mundo buscando afanadamente las cosas de este mundo, sin ni siquiera tener ningún temor del Señor. Lo que tenemos que tener bien en claro es de que a la final todo lo que nosotros hagamos va a quedar en esta tierra. Pero lo que nosotros hagamos para el Señor y la elección que nosotros hagamos por preferir las cosas del Señor, nos traerán a la final una recompensa. Nos traerán al final
un descanso, un refugio. Pero lo que yo quisiera en esta mañana que usted me entendiera es en la necesidad que hay de que nosotros confiemos plenamente en la justicia de Dios. Amén. Que confiemos en la misericordia de Dios. Amén. Porque nosotros tenemos el gran privilegio de tener un Dios soberano. Porque su palabra dice que no hay otros dioses con Él. Amén. Nuestro Dios es el único Dios glorioso. Amén. El único Dios verdadero. Pero es necesario que nosotros estemos dispuestos a sufrir las penalidades. Porque la vida del cristiano es una vida sufrida. Es una vida llena de problemas, una vida llena de tribulaciones. Y yo espero que usted me esté entendiendo, o que usted esté entendiendo el porqué de tantas situaciones que usted vive. Porque tienen problemas ustedes. Aunque me digan que no, en la cara se les nota que tienen problemas, que tienen dificultades. Y aunque se vaya para atrás, yo sé que sí es así. Pero tenemos que tener bien, hermanos, bien en cuenta de que el Señor nos quiere abrir una puerta a que entremos a la tranquilidad y al regocijo. Amén. Porque cuando nosotros aprendemos a depender del Señor, el Señor peleará por nosotros. Amén. El Señor dará la guerra por nosotros. Amén. El Señor no va a permitir que nosotros vayamos a la batalla. Cuando nosotros lleguemos, ya el ejército enemigo va a estar destruido. Amén. Gloria a Dios. Entonces no necesitamos luchar. Muchas veces nosotros luchamos y nos ponemos los guantes y yo voy a hacer la justicia, sino que la tenemos que dejar a Dios. Amén. Lo único que usted tiene que hacer es orar a Dios, Amén. confiar en Dios, y el Señor se encargará de todas las cosas. Amén. Aunque muchos suframos discriminación, aunque muchos suframos rechazo, pero el Señor es el que tiene el control de todas las cosas. Amén. Pero aquí nos hace un llamado y dice: no te impacientes. Y es lo primero que hace el ser humano, perder la paciencia. Cuando ve que las cosas no le salen como quería. Cuando ve que su vecino tiene más posibilidades y dice: pero si este vecino está arreglando bien la casa y yo no puedo. Pero si el vecino ya se compró un carro, ¿y por qué yo no? Pero si aquella, miren, esta hermana, hasta entre los hermanos, miren, solo ropa de marca usa, y yo que soy cristiano no puedo. Tenga paciencia. Todo llegará. Pero muchas veces nosotros como que nos queremos, dicen: no, pues yo entonces para igualarme voy a conseguir 3 trabajos. Voy a trabajar 12 horas, después un part-time, después un 3-time y después un 4-time. Y después se va a morir de tanto trabajar. Y dice la Biblia que otro va a disfrutar el esfuerzo que usted hizo. Otro o otra. Una de las dos cosas. Pero dice, hermanos, nos hace un llamado a no impacientarnos, a no perder la paciencia. Aunque estemos sufriendo, aunque estemos pasando por tribulaciones, por preocupaciones, estar, hermanos, quietos. Amén. Esperando, hermanos, el auxilio de Dios. Pero muchas veces como que eso es lo que nos cuesta a nosotros. Ante las injusticias, ante los temores,
ante todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, como que nos impacientamos y lo único que queremos es, hermanos, nosotros adelantarnos y querer hacer la justicia, mas sin embargo el Señor es el justiciero. Y otra cosa, y es lo que me adelanté, pero ahora se los digo, aquí en la Biblia dice, el no tener envidia. No envidiéis, no decir, ay, es que aquellos ni cristianos son, ni temores de Dios tienen. Y miren todo lo que hacen, miren todo lo que tienen. No envidiemos eso. ¿Saben por qué? Dice, hermanos, dice el verso 7 dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Sí lo entendió? No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. Entonces, no tenemos nosotros por qué afanarnos por querer tener lo que ellos tienen. Mas sin embargo dice, confía en Jehová y haz el bien. Confiar en el Señor. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. La confianza en Jehová, el deleitarse en Jehová, el buscar, hermanos, el agradar solamente a Jehová. Buscar nuestro refugio en Dios. Nosotros tenemos algo maravilloso, algo que el mundo no lo tiene, o algo que ellos lo tienen, pero con todas las riquezas del mundo no la pueden alcanzar tener. Y es que nosotros tenemos asegurada una eternidad con nuestro amado Salvador. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. De que nuestra eternidad va a ser una eternidad de descanso. Dice su palabra en su promesa de que ya no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más tribulación, sino que habrá gozo, descanso eterno, tranquilidad. Pero para eso es necesario que en este mundo confiemos en Dios. Que en este mundo nos deleitemos en Dios. Y que esperemos en la justicia de Dios. Y que no venga la envidia. Y que no venga la impaciencia a decir, no, es que mejor aquí buscando al Señor o siendo cristiano, solo estoy sufriendo. Tengo problemas, dificultades. Antes me querían, hoy nadie me quiere. Antes me hacían caso, hoy me aborrecen. Entonces cuando empezamos a ver todo ese tipo de cosas, es un peligro. Por la razón de que el enemigo está haciéndonos ver las cosas que no son, para que nosotros dejemos las cosas donde nosotros nos vamos a mantener firmes y vamos a mantener la seguridad eterna de la salvación. Porque eso es lo que Él quiere. Hacernos creer de que aquí en la iglesia no hay amor, que en la iglesia no hay respeto, de que en la iglesia no recibimos lo que tal vez pudiésemos recibir afuera. Pero en realidad y en sí es totalmente lo contrario. Porque nuestro descanso y nuestro refugio está en Dios. Amén. Y saben lo que dice el versículo 17 del Salmo que leímos. Dice el verso 17, porque los brazos de los impíos serán quebrantados. De los que no tienen temor del Señor, los brazos serán quebrantados. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Amén. Ahí está la diferencia. Que aquellos que no tienen el temor del Señor, en un día serán quebrantados. Y no habrá para ellos relajamiento. Amén. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Dios es el que sostiene. Dios es el que lo sostiene a usted.
pero hay que mantenerse en el Señor. Pero muchas veces lo más difícil es el saber ver dónde es que radica la verdadera bendición. Y muchas veces el ser humano está tan apegado a las cosas de este mundo que no puede ver que la verdadera felicidad es la dependencia de Dios. Y esto me trae a la memoria el capítulo 19. El capítulo 19 del libro de San Mateo. No sé si ustedes han leído ese capítulo 19. Pero habla del joven rico. ¿Ustedes sí se recuerdan? Tal vez no lo ha leído, pero lo ha escuchado. Pero este joven rico no pudo decidir o no quiso dejar lo que tenía. Y se lo voy a leer para que usted lo vea, pero no lo busque, yo se lo leo. Se lo voy a leer bien rápido. Ahora, si usted rápido con la Biblia me puede seguir. Pero dice, hermanos, el verso 16 en adelante dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quisieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El verso 18 le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Dice: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todas estas cosas las guardo desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Ahora aquí vamos a ver la reacción de él. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posiciones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Usted se imagina un camello entrar por el ojo de una aguja, ¿verdad? Pero usted se imagina esas agujas con las que ustedes cosen la ropa. No, en los tiempos de Jesús habían unos pasadillos donde cabía una sola persona para cruzar a otro lado. Entonces Jesús les ponía, por ejemplo, eso, de que era más fácil que cruzara un camello por donde podía cruzar una sola persona, porque en esos pasadillos de un lado a otro cruzaba una persona, pero todavía agachada, pero cruzaba. Pero ahora un camello es grande. Entonces era más fácil, les puso él por ejemplo, de que entrara por ahí un camello a que un rico entrase en el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque el rico está pegado a las cosas, y ese es el peligro más grande, el apegarse a las cosas materiales. Porque las cosas materiales se quedan en esta tierra. Dice su palabra que no hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino que hagamos tesoros en los cielos donde todo permanece para siempre. Entonces lo que nosotros hagamos aquí, aunque suframos, aunque tengamos desprecio, aunque que nos encontremos metidos en enfermedades, en problemas, en dificultades, pero es necesario que las soportemos. Soporte lo que está pasando, las luchas. Si usted tiene problemas, sopórtelos. El huir no nos va a traer la solución. Muchas veces tomamos malas decisiones con huir a los problemas.
el no confrontar el problema nos va a traer fracaso. Pero el nosotros poder mantenernos firmes, confiando en el Señor, en que sea para vida o sea para muerte, seguiremos confiando en el Señor. Amén. Saben que aquellos tres jóvenes que fueron llevados a Babilonia en esclavitud, hubo un momento que ellos fueron puestos entre la espada y la pared, y ellos tenían que postrarse y adorar a un hombre. Pero ellos tenían algo bien en claro, que ellos conocían al único Dios verdadero. Ellos creían en el único Dios verdadero. Y ellos sabían que la alabanza era para el único Dios de la gloria. Y ellos se tenían prohibido a ellos mismos el honrar, el postrarse y en adorar a alguien más que no sea el Dios de la gloria. Pero nosotros caemos en eso. Adoramos los hijos, adoramos la esposa, adoramos el esposo, adoramos el trabajo, adoramos muchas cosas de las cuales estaríamos ponchados. Pero estos jóvenes, ante verse en la situación, les dijeron: si ustedes no adoran y no se postran, los meteremos en el horno de fuego. Imagínense, se van a quemar. Y ellos creyeron que ante esa amenaza los iban a convencer o los iban a atemorizar. Y ellos dijeron: nosotros no adoraremos a nadie más que no sea Dios. No nos importa. Y si el Señor no nos salva del horno, aunque el Señor no nos salve del horno, a Él adoraremos y a Él exaltaremos y solo a Él le daremos la gloria. Y saben que cuando los metieron en el horno, ya no habían 3 en el horno, sino habían 4. El Espíritu de Dios estaba con ellos. ¿Y saben cuál es la sorpresa? Que no se quemaron. Cuando fueron y miraron en el horno, que estaban ahí parados y no estaban quemados, el rey mandó a que les abriesen la puerta. Imagínense qué hermanos tan caliente estaba, que cuando aquellos soldados fueron y abrieron la puerta, se quemaron. Con solo el vapor fueron evaporizados. Quemaron como ese pollo al horno que usted se come todos los días. Así quedaron. Mas sin embargo, aquellos que confiaron en el Señor vieron la gloria del Señor. De nosotros vamos a ver la gloria del Señor cuando nosotros no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, y que nada nos mueva de la fe en el Señor, de creerle al Señor. Cuando nosotros depositemos nuestra confianza en Dios, la luz del Señor va a resplandecer en nosotros. Dice el verso 6. Dice el verso 6: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Cómo es que el Señor va a glorificarse ante la injusticia hacia nuestras vidas? Con su luz al mirar. Cristo Jesús es la luz de este mundo. Y aquellos que confían en Él están iluminados por su luz. Pero es necesario que nosotros aprendamos a confiar plenamente en Dios, a honrar a Dios sobre todas las cosas, y saber y tener bien en claro que el final de aquellos que no honran a Dios será un final de mucho dolor y de mucho sufrimiento.
Pero el final de aquellos que honran a Dios será de gran alegría y de gran regocijo. Por eso es que yo les digo, hermanos, soporte. Soporte lo que esté pasando. Soporte la lucha. Soporte la prueba. Que lo ofenden, no diga nada. No se defienda a usted. Confía en Dios. Que lo rechazan, no importa. El Señor lo ama. El Señor lo quiere. El Señor está con usted. Y en Él es el que tenemos que refugiarnos. Amén. A veces como que las cosas malas y las cosas desagradables le suceden a aquellos que tienen el temor del Señor. Y como que nuestra vida está llena de injusticias, de cosas, de sufrimientos, de enfermedades, de tribulaciones. Pero nosotros tenemos que tener la plena seguridad que ante lo que estemos viviendo, confiar siempre en Dios. Y levantar sus manos y darle la gloria al Señor. Saben, hermanos, la verdadera adoración a Dios, la verdadera exaltación a Dios, no es cuando todo está bien. La exaltación que Dios busca en nosotros es que cuando estemos en el problema, cuando estemos en la tribulación, cuando estemos pasando por ese momento difícil, que levantemos las manos y que le demos gloria a su nombre. Porque ahí es donde nosotros nos abandonaremos en el Señor. Y ahí es donde veremos la gloria del Señor en nuestra vida. Pero honrémoslo. Si usted está pasando por tribulaciones, honre al Señor. Todos los problemas van a pasar. Todas las dificultades van a pasar. Toda la situación difícil va a pasar. Pero tenemos que confiar en Dios. Amén. Tenemos que depositar nuestra confianza en Dios. Que un día veremos la luz que resplandecerá Amén. Gloria a Dios. en nuestra vida. El Señor es fiel. Amén. El Señor conoce lo que estamos pasando. El Señor conoce el sufrimiento Amén. que todos pasamos. Pero no, hermanos, el Señor no está lejos de nosotros. El Señor lo único que quiere es que nos humillemos ante Él, que levantemos nuestras manos ante Él y que le declaremos que Él es nuestro único refugio, que Él es nuestra única solución, y saber de que Él se va a glorificar Amén. ante Gloria a cualquier Dios. situación. Confiemos en Jehová. Dice el verso 3. Confía en Jehová. Deleítate en Jehová. Y un día veremos la gloria de parte del Señor. Amén. Dice el verso 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guardar silencio y esperar en Jehová. Aunque muchas veces queramos defendernos, pero es necesario guardar silencio y confiar en la misericordia del Señor. Pongámonos de pie. Cierre sus ojitos. En esta